Amados hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven a través de diversas plataformas, reciban un saludo de paz, deseando que las bendiciones del Eterno les alcancen y sobreabunden en sus vidas. En este día, amados hermanos, vamos a meditar en un tema muy hermoso titulado La parábola de la semilla de mostaza, el crecimiento del cristiano. Y continuamos meditando en Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, en la 10ª semana, y el subtema, las parábolas del Mesías que describen el reino de los cielos. Y para ello, amados hermanos, voy a pedir que me acompañen a orar. Amado Dios y Padre nuestro, tú que habitas allá en tu morada santa, Señor, a esta hora inclino mi cerviz hacia el polvo de la tierra para pedirte, Señor eterno, que seas tú, bendito Dios, guiándome en todo lo que tenga que hablar en esta hora, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, pueda exponerla conforme, eterno Dios, tu voluntad, Padre Celestial. Que tú seas poniendo esas palabras adecuadas, Señor, que deba exponer en esta hora. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y que seamos fortalecidos, edificados y bendecidos, y que todo lo que se diga, Señor, sea para engrandecer tu nombre, para enaltecer tu precioso nombre, Señor. Son súplicas y ruegos que te hago en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, la exposición de esta mañana está basada en el capítulo 13 del libro de Mateos, versículos 31 al 32, y a su letra dice: Otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amados hermanos y amigos, qué hermosa parábola la de la semilla de mostaza. Se describe la grandeza y el crecimiento del reino de Dios y del cristianismo. Muestra cómo comienza semejante a la más pequeña de las semillas, creciendo hasta convertirse en el más grande movimiento. Describe el reino cristiano. Una semilla de mostaza fue sembrada. Semilla de mostaza se sembró y creció y se convirtió en la mayor de las hortalizas. El mensaje de las parábolas es trascendental para las congregaciones como para el individuo que está solo. La semilla, la más pequeña. El mensaje de las parábolas, amados hermanos, es poderoso en enseñanza para todos los cristianos. Muestra cómo inicia una semilla tan pequeña y que alimentándose crece para formarse en un gran arbusto fuerte y muy fortificado. Una parábola, amados hermanos, es semejante a una comparación. En algunos episodios Jesús compara la fe con un grano de mostaza. Eso lo encontramos en Lucas 17:6 y en Marcos 4:30 al 31. ¿Qué es el reino de Dios? Si hay un reino, tiene que haber un rey, y ese rey de reyes es nuestro Dios todopoderoso, la máxima autoridad. Y en esta parábola el reino de Dios es comparado a la semilla de mostaza, a una pequeña semilla de mostaza, y que al crecer puede convertirse en un árbol muy frondoso. Amados hermanos, ningún reino es comparado al reino de Dios. El reino de Dios tiene la especial característica de crecer, crecer y crecer. De ser una semilla pequeñita, pero que paulatinamente va a formarse en un gran arbusto. En el mundo espiritual, amados hermanos, el crecimiento es poco a poco. No es repentino, sino progresivo. Los cristianos vamos dejando de ser semillas y nos convertimos en ese árbol que florece, crece y da frutos. Al llegar el Evangelio a nuestras vidas, amado hermano, esa semilla del precioso Evangelio, esa semilla que aceptamos, que tomamos, que recibimos y que fue sembrada en nuestros corazones, cuando aceptamos a nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, esa semilla viene a convertirnos en un gran árbol. Cuando ese reino comienza en nuestra vida y damos lugar al crecimiento, alimentándonos para estar nutridos y fortalecidos a través de su palabra,
a través de la comunión, por medio de la oración, ayunando, vamos nutriendo nuestra fe tan pequeñita y va siendo fortalecida, va creciendo. La palabra de Dios nos va transformando. Vamos dejando todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Como lo dice en Proverbio, amados hermanos, 4:18, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tomados de las manos del alfarero, tendremos una victoria segura. Una victoria en nuestras vidas espirituales. Y ese reino recibido llega a ser como ese árbol fortificado que da sombras, que da frutos y que trae mucha bendición para muchos por medio de sus palabras, por medio de sus testimonios y por medio de su acción. En esta trayectoria, amados hermanos, en este proceso tendremos muchas debilidades, tendremos altas, tendremos bajas, pero tomados de las manos del alfarero, se veremos más que vencedores y vamos a alimentar la semilla sembrada, la cual fue plantada en nosotros y fue plantada para un propósito eterno. Hasta que nuestra fe sea fortalecida y alcancemos ese crecimiento espiritual que llegue a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que vamos a ser transformados. Vamos a haber crecido en nuestra vida espiritual. Vamos a ser maduros en ese reino. Y entonces vamos a poner en el centro de nuestras vidas ese reino de Dios. Nuestro arquitecto por excelencia, amados hermanos, él transforma, él libera. Él puede tomar a una persona muy débil, muy cansada, llena de imperfecciones y la convierte en un instrumento para su honra y su gloria. Alguien que ha sido despreciado, desechado, rechazado. Veamos lo que dice en 1 Corintios 1:26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así obra nuestro Padre Celestial. Él levanta al caído, Él avergüenza al débil, avergüenza al fuerte con el débil. Jesús, amados hermanos, fue rechazado, fue despreciado, y es quien vino a darnos vida, y vino a darnos vida en abundancia. Con su entrega en la cruz, Él allí nos da la vida. Allí empieza la victoria de la humanidad. En el reino de Dios, amados hermanos, tenemos transformación. Cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, cuando esa semilla llega a nuestras vidas, amados hermanos, llega a nuestro campo, tan pequeñita semilla, pero llega a ser, dice su palabra, la mayor de toda la hortaliza. Incluso, amados hermanos, cuando pasamos por una situación difícil, el Señor es experto para convertir nuestra tristeza en alegría, para convertirnos en una bendición, en triunfo y en victoria. Veamos lo que sucedió con nuestro amado Señor Jesucristo en su muerte, el acontecimiento más grande de la historia, el comienzo de lo que Él pasó, amados hermanos, parecía que era lo último, que ya no había esperanza, pero a través de esa aparente derrota, ahí estaba alcanzando la victoria nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos de temer. Ninguna situación difícil nos puede agobiar, porque Él es experto en convertir en victoria, en bendición, todo aquello que aparentemente nos quiere derrotar. Dios puede tomar también, amados hermanos, esa petición tan anhelada que tenemos en nuestro corazón y convertirla en ese testimonio que cambia vida. Que podamos nosotros manifestar, contar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Que Él hace posible lo imposible, porque nos ha dado una fe que nos lleva a alcanzar todas aquellas cosas que tanto anhelamos. El reino de Dios en la vida del ser humano, cuando el Evangelio llega a tu vida,
crees a la palabra y empieza a dejarle a Dios todo el control de tu vida. Y entonces uno da fruto de arrepentimiento y de transformación, como ese grano de mostaza que produce gran crecimiento en tu vida para la gloria y la honra de Dios. A medida, amados hermanos, que damos ese lugar, que nos vamos despojando, dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que podamos confiadamente decir, ahora Cristo vive en mí. Ahora el reino de Dios gobierna mi vida. Ahora no soy más yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes hacía, ahora ya no lo hago, porque ahora Cristo obra en mi vida. Ese es el trabajo de esa semilla, de ir creciendo y que vayamos dando ese fruto de arrepentimiento. Dios desea en la vida del creyente que tenga un nuevo inicio. Dice en Juan 3:3, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren qué hermosa promesa. Él desea que ese reino de Dios nazca cada día en nosotros, en usted y en mí, de tal forma que podamos hacer lo que dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que sea Él quien gobierne nuestra vida. Si lo vemos de manera espiritual, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que van a venir añadidas van a ser el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo hemos crecido, cómo hemos cambiado, cómo nos ha transformado, cómo nuestro vocabulario, nuestro vestir, nuestro andar es diferente al que en aquel tiempo era. Yo deseo que su reino crezca en la iglesia, que gobierne su iglesia, que Jesucristo sea el Rey y Gobernador, el Rey infinito en poder. En Colosenses 1:8 encontramos un versículo muy hermoso y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia en Él. Amados hermanos, Cristo siendo la cabeza, Él permite el crecimiento. Dios produce ese crecimiento en la iglesia, porque si Él no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Todos hemos sido llamados muchas veces, de diferentes maneras, amados hermanos, pero aún estando dentro del Evangelio, necesitamos ser llamados con un llamamiento santo. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es conforme a los que han sido llamados con un propósito. Muchas veces estamos perseverando y estamos siendo probados y estamos pasando por dificultades porque Dios quiere que nos alineemos a su voluntad, que nos alineemos a su palabra y que seamos portadores de ese reino. Pablo le decía a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avive el don de Dios que está en ti. Necesitamos cada día, amado hermano, avivar ese don de Dios, pidiéndole su dirección, obrando conforme su palabra, guardando sus mandamientos, siendo ejemplo en obras, en palabras, en testimonio, en acciones, a todo aquel que nos ve. A través de la fe, amados hermanos, experimentamos la grandeza del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestro crecimiento espiritual. El Señor nos prepara cada día ese alimento a través de su palabra y nos muestra lo que tiene preparado para todo aquel que le ama. Dice la palabra de Dios, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Miren qué hermosas promesas. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Encontramos otra promesa en Job 8:7 y dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande.
Aunque hayamos llegado llenos de imperfecciones, de defectos, de pecados, el Señor nos va limpiando a través de su palabra, nos va fortaleciendo, nos va limpiando, nos va haciendo crecer, y dice que nuestro postrer estrado será muy grande. Esta es una semejanza a la semilla de mostaza que llega tan diminuta, tan chiquitita, y que llega a formarse. Ese es el crecimiento del cristiano, cuando realmente estamos apegados al Evangelio, estamos apegados a la oración, estamos constantes, estamos fervientes. La semilla de mostaza, amados hermanos, representa nuestra fe. El reino de Dios comienza en lo pequeñito en cada uno de nosotros. Así lo comparó Jesús. Las más pequeñas de todas las semillas. Pero cuando crece se convierte en un gran árbol donde los pájaros pueden anidar. Esa semilla preciosa representa nuestra fe. Cuando la sembramos, la cuidamos, la alimentamos, podemos ser transformados, podemos testificar de nuestra vida y podemos alcanzar a aquellos que nos rodean si compartimos esta dosis de fe con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con todos aquellos con quienes nos rodeamos. Amado hermano y amigo, esta ha sido la corta reflexión de este día. Pongamos en las manos de Dios nuestro crecimiento espiritual. Trabajemos unidos en la iglesia para que juntos alcancemos lo que Dios quiere. Que llevemos el evangelio del reino a toda criatura. Que podamos tomar como nuestro esta responsabilidad porque fuimos llamados con un propósito. Dios quiere que todos sean salvos y que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para ello, amados hermanos, tenemos que ir a invitar a aquel que está sediento de la palabra de Dios, aquel que está hundido en su error, aquel que está necesitado de una palabra. Y podamos decirle, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, llegarán a ser como la blanca lana. Llevemos esa invitación de amor y digamos, y aquí el Señor está a las puertas y llama. Si alguno oye su voz, abrir la puerta que Él entrará y cenará. Llevemos ese evangelio, ese reino de Dios, expandámoslo. Expandamos este reino visitando, abrazando a aquel que está caído de una manera visitando con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones, seamos ese portador del evangelio y atraigamos a los pies de Jesús a todo aquel que tanto necesita de él. Vamos a orar, amado hermano. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque día a día, amado Dios, nos alimenta a través de ella. Y como esa semilla de mostaza, amado Dios, que al ser sembrada empieza su transformación, que tú con tu poder, eterno Dios, vengas a transformar nuestras vidas, que tú, bendito Dios, levantes a aquel, eterno Dios, que necesita de ti. Permítenos, bendito Dios, crecer en nuestras vidas espirituales. Permítenos atesorar tu palabra y ponerla en el terreno de la práctica. Permítenos, eterno Dios, cada día adquirir conocimiento y que podamos, eterno Dios, trabajar en tu obra. Que esa palabra, bendito Dios, crezca en nuestros corazones. Que penetre en el corazón de todos tus hijos en la iglesia y que cada día unidos trabajemos en pro de tu obra. Bendice, bendito Dios, a todos tus hijos edificados en la palabra. Bendice, eterno Dios, a los administradores. Bendice a los impositores. Bendice a los que oran, amado Dios.
Concédeles, Padre Celestial, salud, bendiciones y paz en su vida. Por los que nos escuchan, bendito Dios, que tu palabra llegue a ellos, Señor, y que tú pongas gracia, Padre Celestial, para que llegue y ellos puedan atesorarla, Señor, y puedan empezar, bendito Dios, ese encuentro contigo, Padre, y que puedan ser parte de ese reino, Señor. Que tu palabra, como una semilla de mostaza, penetre cada vida y cada corazón, y que tú puedas ser, bendito Dios, quien haga germinar esa semilla. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Bendice a tus hijos en toda la faz de la tierra, los que están enfermos, los que están, eterno Dios, con un diagnóstico negativo, los ancianos y los niños, los jóvenes, Padre Celestial, las familias de la tierra, Señor, que están atravesando en este momento una situación difícil. Manifiéstate, Señor amado, y concédenos, eterno Dios, la paz de tu Hijo amado. Son ruegos y súplicas que te hago, amado Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.